Vale, pues nada, encantado de saludaros, de estar aquí. Yo vengo de Alicante, vengo de AIJU, del Instituto de Producto Infantil y Ocio, y os voy a presentar el proyecto que presentamos junto con Valgray, la empresa Talleres Piñero de Alcoy y la empresa Brainstorm Multimedia, en la que consiste en dotar al sector turístico de tecnología, nutrirlo de diferentes tecnologías, como ha mencionado Ana, realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial, gemelos digitales, de forma que lo hagamos más atractivo y más adaptado para cada perfil de turista que visita pues, diferentes ciudades o diferentes espacios turísticos. Como sabéis, el turismo es uno de los sectores que más relevancia tiene en la actualidad, tanto a nivel nacional como en la Comunidad Valenciana. Sabéis que cada vez hay más visitantes, sobre todo la Comunidad Valenciana está subiendo exponencialmente, realmente, países europeos sobre todo, y al final pues también necesitamos adaptar a los nuevos tiempos, ¿no? Dotar de tecnología que favorezca pues esas visitas, hacerlas mucho más eficientes, más adaptadas para, como os he dicho, para los diferentes perfiles de usuario, que pueden ser parejas con niños, personas con movilidad reducida, pues al final, si conseguimos adaptar esas experiencias turísticas, los vamos a dotar de un valor añadido, ¿vale? ¿Qué está pasando con el turismo? Que actualmente no se está invirtiendo tanta tecnología como, por ejemplo, en otros sectores, como podéis ver en la gráfica. Por ejemplo, en sectores más financieros, como puede ser banca, finanzas, seguros, se está invirtiendo mucho, pero por consiguiente el turismo está de los últimos escalafones. Por tanto, necesitamos integrar esa tecnología. Por de ahí que la motivación del proyecto, junto con Valgray y las otras dos empresas, es intentar dotar de ese valor diferencial a este sector. Por tanto, ¿en qué consiste? Queremos combinar la tecnología de forma que personalicemos esas experiencias, que sean más sostenibles, de forma que minimizamos el impacto de cuando se masifican, por ejemplo, imaginaos en la montaña hay demasiadas personas a la vez, al final estamos fastidiando un poquito el ecosistema, ¿no? Y por tanto, si somos capaces de minimizar ese impacto medioambiental y por consiguiente reducir la huella de carbono, pues va a ser mucho más sencillo para cuidar el medio ambiente y el espacio natural en el que podamos estar. Y como decía, la personalización, ya que hay personas con movilidad reducida que puede costarles llegar a un determinado punto, por tanto, si con la tecnología podemos acercarle ese espacio turístico, pues va a ser mucho más enriquecedor para esa persona y por tanto también no la estamos como excluyendo, ¿no? Sino la estamos integrando. Por tanto, aquí también abarcamos, dijéramos, un poco las soluciones para el turista en sí y para las empresas del ámbito turístico. Por ejemplo, como decía, experiencias únicas para cada perfil de turista, que ahora más adelante entraremos en profundidad, y también crear atractivo adicional, ya que, por ejemplo, hay muchas ciudades o muchos espacios que a lo mejor no le sacamos ese potencial que a lo mejor las administraciones consideran que tiene, pues a lo mejor si con esa tecnología podemos guiar a los diferentes perfiles a que visiten esas zonas, pues estamos ahí proporcionando ese atractivo adicional. Y como os decía, mediante la realidad virtual sobre todo, podemos hacer una experiencia más inmersiva y dotarla de un valor añadido que ahora entraremos un poquito más en profundidad. Y de cara a las empresas, también les va a permitir adaptar mejor su cartera de servicios en base al flujo de turistas que se espere. No es lo mismo para un grupo reducido que para un grupo amplio de turistas en el mismo punto. Por consiguiente, si somos capaces de adaptarnos, vamos a conseguir un turismo más sostenible. Al hacer esas experiencias personalizadas, proporcionamos un valor añadido y, por tanto, si el turista disfruta del espacio donde está, de la experiencia que ha tenido, ese boca a boca o esa publicidad que nos va a hacer, nos va a incrementar ese valor económico de cara a las empresas, a las ciudades, museos, parques temáticos, etc. Por tanto, la primera tecnología de la que vamos a hablar es de los gemelos digitales. Ya habéis escuchado durante la mañana muchos ejemplos, pero bueno, en el caso del sector turístico, consideramos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo como puede ser el Festival Internacional de Benicàssim, que está aquí más cerquita. Pues imaginaros si tenemos ese festival perfectamente digitalizado y podemos ir haciendo predicciones, sobre todo en el tema de posibles emergencias que puedan haber. Podemos intentar predecir cuáles podrían ser esos riesgos que podrían darse, podríamos optimizar los servicios,
momentos o después de un cantante así muy top, sabemos que a lo mejor viene más gente, por tanto requiere de una limpieza mucho más rápida. Pues bueno, pues vamos a predecir si esperamos X personas, cómo se va a comportar los servicios que tenemos actualmente. Pues es donde nos puede ayudar un poquito ese gemelo digital. Por ejemplo, ya a nivel un poquito más cultural, gracias a los gemelos digitales, si tenemos, no sé, esculturas, monumentos, edificios digitalizados, con ese gemelo digital podemos intentar predecir cómo va a ser ese proceso de restauración o ese proceso de degradación, de forma que podamos saber cómo va a evolucionar debido a las condiciones meteorológicas, ya sea pues, temperaturas altas, temperaturas muy bajas, y podemos ir haciendo ese juego, ¿no? Esa predicción de cómo puede ir evolucionando, pues en este caso, los monumentos históricos. Por ejemplo, en temas de realidad virtual y aumentada, es un ejemplo que me gusta mucho porque, por ejemplo, una persona con movilidad reducida, a lo mejor hay muchos espacios que se los pierde. ¿Por qué? Porque no puede acceder. O incluso ya no movilidad reducida, pero imaginaros, hay unas minas súper chulas que quieres ver, pero tienes claustrofobia y no te atreves a pasar por galerías. Pues, ¿qué pasa? Te lo pierdes. Bueno, pues si con realidad virtual nos ponemos esas gafas de realidad virtual y podemos verlo desde dentro, como si estuviéramos sintiéndolo, como si estuviéramos allí, pues al final el turista se enriquece de una experiencia, no se queda excluido y le va a ser mucho más enriquecedor. También un caso real que sí que expusimos, hicimos con realidad virtual e inteligencia artificial, hicimos un demostrador en las ciudades de Peñíscola, Gandía y Benidorm, de forma que cuando tú llegabas al hotel, en este caso era de la cadena RH Hoteles, tú te ponías gafas en el hall del hotel, te ponías gafas de realidad virtual y te aparecía virtualmente el mapa de esa ciudad. De momento que te aparecían como los puntos de interés, así en rojito, clicabas y con las gafas podías ver ese espacio turístico. Por ejemplo, en Peñíscola, imaginaos el castillo de Peñíscola, pues es el propio el Papaluna que te explica, oye, pues el castillo data de esta fecha, perdón. Esa data de esa fecha se construyó por esto, se construyó por lo otro, ¿no? De esta forma, también te nutres un poquito de ese valor histórico que tiene ese edificio, ¿vale? O por consiguiente, de cara a los niños también me gusta mucho decirles, digo, imaginaros que es el profesor el que os está explicando la asignatura de historia, pero con una gafas de realidad virtual nos ponemos y nos vamos al Coliseo Romano, y es el propio emperador el que te cuenta la historia. Pues claro, es una experiencia mucho más bonita, muy inmersiva, porque es como que lo vives desde dentro, no es lo mismo que te lo cuenten que vivirlo desde dentro, ¿no? Por tanto, es una experiencia que la verdad es que a las personas con las que hemos probado ese demostrador les ha gustado muchísimo. En tema de realidad aumentada, también consideramos que tiene un potencial enorme. Por ejemplo, museos, yo, por ejemplo, para el tema de cuadros soy un verdadero cateto. Por tanto, si ahora visito un museo de cuadros y digo, pues vale, pues yo lo veo y no me dice nada, ¿vale? Pero yo ahora cojo el móvil, escaneo el cuadro y es el propio cuadro, la propia imagen la que me está contando su historia. Pues el autor intentó transmitir esto y lo otro, o no sé, un poquito la historia, ¿vale? De cómo se realizó esa obra, el trasfondo, ¿no? Que tiene las obras, que mucha gente, pues para la gente que no conocemos tanto este arte, pues nos puede ayudar y al final es un complemento muy, muy chulo. O por ejemplo, no sé si habéis estado en Grecia, pero bueno, si habéis estado en Atenas, hay muchas esculturas que al final son ruinas, son piedras que hay en el suelo y al final dices, muy chulo, pero ¿y qué era esto, no? Pues si con la realidad aumentada conseguimos que ese edificio lo situemos y digamos, ostras, pues mira, pues ya sé más o menos cómo era, un poquito, conocer un poquito cómo era ese edificio antes, ¿no? La inteligencia artificial, en este caso, lo utilizamos como un asistente de viaje, de forma que tú dices, voy a visitar, por ejemplo, la ciudad de Castellón. Tengo 3 horas para visitarla, voy a ir con niños y quiero hacerla principalmente a pie. Pues vale, pues estoy aquí en la casa del Escaragols y voy a ir, pues no sé, a una X plaza. Pues yo cogería Google Maps, me establecería la ruta y ya está. Pero habría muchos puntos que se me perderían, ¿no? Que no sabría muy bien, pues, o no les daría ese valor que realmente tienen. Pues si con una aplicación de inteligencia artificial es capaz de adaptarnos la ruta y decir, oye, pues mira, pasa por esta calle que aquí hay un edificio histórico que data de tal año y es muy importante de cara a la ciudad. O mira, si pasas por este otro punto, vas a poder disfrutar de una plaza que está enfocada para los nenes, también puedes comer y de esta forma vas, como dijéramos, desbloqueando logros
y vas descubriendo la ciudad de una forma un poquito más gamificada y no tan, a lo mejor, pues como Google Maps, pues voy mirando que voy bien y ya está, ¿no? De esta forma le damos ese valor adicional. Y como os decía, al final, si conseguimos también hacer estas rutas pues, más eficientes, adaptarla un poquito al público en general, también podemos fomentar el uso de zonas verdes, porque a lo mejor cuando vienes a una ciudad normalmente quieres ver edificios, y a lo mejor pues, se te pasa muy por alto, a lo mejor muchas veces, zonas verdes. Y también de cara a lo que os comentaba de hacerlo lo más eficiente posible, pues también si podemos minimizar la huella de carbono, el impacto que tenemos en determinadas zonas, por ejemplo las zonas de playa, pues sabéis que en verano se masifican demasiado, pues oye, pues si podemos intentar optimizar un poquito mejor esas visitas, pues bueno, pues también podemos reducir un poquito la huella de carbono. Y nada, un poquito ahí tenéis las conclusiones y en definitiva, pues eso, intentamos que la tecnología complemente a las actividades turísticas, no que la sustituyan, sino que le produzca ese valor adicional, adaptarlo a todos los públicos, que no excluyamos a ninguna clase y realmente pues es un poquito todo lo que estamos trabajando. Y nada, esto es el proyecto y nada, al final he cuadrado el tiempo.